Sí, por favor. Ah, no lo escuché, perdón. Ok, vamos a orar. Dios, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, por que nos permites estar aquí. Gracias porque nos permites estar reunidos como hermanos, Padre Celestial, y pues dispusimos en nuestro corazón para estar en esta clase. Te pido por favor que tú nos des sabiduría e inteligencia para discernir lo que tú quieres mostrarnos, Padre Celestial, y que tú le des sabiduría a nuestro hermano Cano para que él pueda enseñarnos y mostrarnos lo más pertinente, Señor, y que nos ayudes, por favor, a poder adquirirlo. Ayúdanos, Padre, y sé con nosotros en esta clase. En nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor, a Bueno, las 7:55 me desconecto porque tengo que parar otra clase y programarlo para grabar y todo un montón de cosas. está bien, no te preocupes. Gracias. ¿7:55 tuyas o mías? Mías. Ah, ok. Entonces 6:55. Bueno, te queda media hora. Bueno, quiero hacer una observación a todos. Ah, ahorita el proveedor de la plataforma, nuestro proveedor de la plataforma, de todo el sistema, descubrimos ahí que en particular nosotros necesitamos características muy particulares en materia de la evaluación. Entonces, ya le estoy pasando algunas de las necesidades que nosotros tenemos para que me hagan unos cambios en todo lo que es el código de Moodle. No sé muy bien a qué se refiere con cambiar ahí todo eso. Entonces, la cuestión es que me va a ayudar a hacer unos cambios, a ajustar para poderlos calificar. Entonces, eh, aguántenme esta semana para poderles revisar lo de la semana pasada y esta, por favor. En cuanto ya pueda, yo les paso sus calificaciones. Nada más, sí quiero hacerles una observación. Cuando escriban en los foros, cuando escriban cualquier trabajo, cuiden su redacción. Les recomiendo que antes escríbanlo en Word, en una hoja de Word, y luego ahí revisen su lectura. ¿Sí? Hagan la lectura de todo eso y revisen, porque de repente me encontré unos escritos que si los lees en voz alta, se te acaba el aire de donde estás leyendo. Entonces sí, hay que redactar bien, hay que redactar. Usen puntos, usen comas. Una coma. Si terminan una idea, póngale un punto, ¿sí? O hasta léalo, si quieren, en voz alta y si está muy largo como para leerlo de corrido, póngale por ahí una coma, ¿sí me explico? Comas, punto y coma. Claro, esas son herramientas que se ven en preparatoria, pero aquí es importante poder usarlas. Ahora, hay el autocorrector del Word, entonces ustedes escriban el Word y luego le dan el autocorrector y él les ayuda a corregir algunas cositas, ahí les pone unas sugerencias y luego ya que se lo terminaron de revisar, eso mismo lo copian y lo pegan, ¿sí? Lo copian y lo pegan ahí en el foro. Es sencillo, es muy sencillo, ¿sale? Para que, para que vayamos mejorando todos en esto, ¿ok? ¿Vale? Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos, se vieron algunas cuestiones interesantes respecto a, a la exégesis y todo lo que tiene que ver con cuestiones históricas también. Algo que yo les pedí que por favor fueran diligentes en leer y prepararse antes de la clase. En esta clase en particular toca ya lo que es el famoso, ya entrar en materia del método sintáctico teológico. Miren, voy a hablar un poquito de historia. En los primeros 300 años de la era cristiana, el mundo cristiano creció a lo largo del mar, a las orillas del mar Mediterráneo. En Alejandría hubo un desarrollo muy interesante. Les recomiendo una película de Agustín de Hipona que está por ahí en YouTube.
Eso ayuda un poquito a ver cómo era el pensamiento de la época, incluso cómo fue la vida, el cambio con el propio Agustín. Hay otra película interesante histórica, es la película de Ágora, que también más o menos Esta, te da una idea de algunos, de cómo era ahí en Alejandría, toda esa zona. Ya se las había recomendado, ¿verdad, Víctor? ya Sí, la, eso ya, ya. ya la vi, pero no me gusta mucho cómo No, 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 le no. enfatiza el director de esa película. Ah, no, Porque da a claro que entender no, que porque para empezar no es una película cristiana, ni sí, siquiera es una película histórica. Sí, su énfasis está hacia otro lado. Pero sí véanla, porque te ubica un poquito de cómo era el mundo, incluso ridiculiza a los cristianos sí, como unos fanáticos. Sí, totalmente. Y eh, los viste en negro, que no sé por qué, pero bueno, sí. como si fueran Entonces, monjes. aunque sí había, y tengo que decir, había algunos de ahí que ya tenían una inclinación hacia el pensamiento ascético. Ascetismo, así es. Sí, todo ese pensamiento ascético ya se ha infiltrado, y entonces por eso también sí podemos decir que ya algunos de ellos se comportaban un poco así como en la película. Pero vean la primera, y si quieren, vean la primera y luego la comentamos, ¿sí? No, Muy bien. No hay problema. tiene algunas, te da algunas ideas históricas. Claro, mejor hay que leer, porque lo que tú ves, pues al autor de la película, al director de la película, no le interesa lo histórico, le interesa a él su propia historia, le interesa presentar su propia perspectiva del cristianismo. Incluso cómo ese fanatismo acabó con el conocimiento de la Biblioteca de Alejandría. Así lo presentan. Pero véanla, porque les ayuda un poquito. La cuestión es que en Alejandría se desarrolló toda una escuela de interpretación, la cual se le conoció como el método alegórico, ¿sí? Una escuela eh, alegórica. Ya hablamos la clase pasada un poquito acerca de lo que es la alegoría y cómo, es más, cómo es que algunos, eh, algunos incluso cristianos, al no poder en, entender racionalmente, eh, no puede explicar racionalmente muchos de los eventos sobrenaturales, eh, llegan a alegorizar No regresar. los eventos históricos de la Biblia, ¿sí? Entonces, Ujú. por otro lado, alrededor del año 400, más hacia el norte del Mediterráneo, si ustedes siguen la franja de lo que es Egipto, luego van subiendo por lo que es la franja de Gaza hasta arriba, luego llegan hacia allá, hacia el lado donde está Tarso y toda esa parte donde vivía Pablo de Tarso, ¿se acuerdan? Asia Menor. Antioquía, hacia aquel lado, en el mapa. Hacia aquel lado está la escuela, se funda la escuela de Antioquía con Nestorio. Ujú. Nestorio fue un obispo de Antioquía que, curiosamente, a pesar de que funda toda una escuela de interpretación excelente, buenísima, una escuela de interpretación que uh, los mismos cristianos uh, de la época de la reforma magisterial, eh, es un método al cual se inclinaron todos ellos, el método histórico gramatical. Pero curiosamente, Nestorio, en uno de los concilios, si mal no recuerdo, fue en el de Constantinopla, Nestorio como que no explicó bien estaba la lucha con todo lo que es el famoso arrianismo, un movimiento hereje que estaba invadiendo a todo el mundo cristiano. Y entonces él, tratando de explicar la teología bíblica, no fue muy preciso a la hora de explicarlo, lo cual dio pie a que se interpretara su argumentación hacia hacia cierto lado hereje, pero en realidad si tú la revisas bien, su
cristología es una cristología sana, nada más que por no ser muy explícito, él fue mal interpretado y fue tachado como hereje. Pero curiosamente este Nestorio funda la escuela de Antioquía, una escuela histórico-gramatical, en la cual es importante para el exégeta poder entender el contexto histórico en el cual se acontecen la revelación divina. También por otro lado, pues para él es importante revisar la gramática del texto y hacer el análisis de las palabras y todo eso. Entonces, por eso se le llamó método histórico gramatical. Nosotros estamos viendo parte de ese método, estamos yendo a ese método, pero estamos viendo un poquito más allá de esto, porque estamos haciendo una revisión de la sintaxis del texto para poder encontrar las divisiones naturales del autor. Claro, todo dentro de su propio contexto. ¿Vale? Pero ya no voy a hablar tanto, porque luego aquí se aburren. Ya Raúl ya se está cabeceando y ya está. ¿Verdad? Raúl ya está cabeceando también. También está Jenny, que ya se puso mejor a hacer un pastel por ahí, ya está en la cocina, no sé qué está haciendo ahí, ¿verdad? Para no aburrirse, pero bueno. Vamos. Corrí por mi cargador porque ya estaba apagando. Corriste por el cargador. Bueno, vamos a ver del método. ¿Qué es lo que a ustedes les llamó la atención del método en lo que respecta al análisis contextual? Nosotros vamos a ver en esta clase lo que es esta parte, ¿sí? Este es el resumen del método. Es una buena guía tenerlo al principio. ¿Qué es lo que vieron ustedes que les llamó la atención de ese análisis contextual? ¿Sí? Jenny, ¿qué tienes para decirnos? De lo del análisis contextual. Ajá. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, a lo que estuve leyendo, hay partes. ¿Mande? Sí, adelante, te escuchamos. Ok. Hay partes en las cuales sigue sin quedarme un poco claro en cuestión de por qué ¿cómo se dice? ¿Por qué se interpreta la exégesis en los contextos de los pasajes, de los textos bíblicos, ¿no? Habla de cada texto bíblico en la manera de cómo hace contexto, metiendo, bueno, ahí creo que también habla de cómo meter la hermenéutica en un texto, Ok, mira, en ahí un va. base texto, ¿no? Ahí va. Ya les di el ejemplo de Primera de Timoteo. Ya hablamos de ese ejemplo. Creo que no. ¿No? ¿Víctor? ¿Por qué No. dices que sí? ¿Lo vimos o no lo vimos? Cuando, En la grabación, sí. sí, cuando dice, no permito a la mujer Sí, que hable sí. delante de la mujer. Sí, ¿De acuerdo? Que lo hablamos. Timoteo ¿Sí? estaba en Éfeso. Sí. Exactamente. Y en Miren, Éfeso, la en Éfeso historia, estaba tenemos que Artemisa. entender la historia, entender el contexto. ¿Sí? Miren, nosotros podemos ver, al revisar la historia bíblica, que el apóstol Pablo en uno de sus viajes llega a Éfeso. La pregunta es, ¿cómo era Éfeso? ¿Cómo era Éfeso? Éfeso era un lugar terriblemente pagano, ¿sí? Era un lugar donde había adoración a diferentes dioses y diosas en especial, ¿sí? Estaba la diosa Nike, la diosa de la victoria, estaba Afrodita también, que es la diosa del ¿cómo se llama? Del sexo, aunque esa era la mera buena, los meros templos, esos estaban en Corinto, ¿verdad? Pero también había templos a Afrodita, había a Diana de los Éfesos, esa era la patrona de ahí. La primera. ¿Sí? Habían a Astarte y a otras dioses, habían templos paganos ahí. Bueno, Astarte viene siendo una diosa fenicia.
Sí, Fenicia, pero también había templos paganos ahí de ella. ¿Cuál era su contraparte de Astarte? No recuerdo. Digo, se lo paso. Bueno, a lo mejor, es más, quiten Astarte porque estoy siendo impreciso. Quítenla, quítenla, pero la cuestión es que había muchas diosas ahí con los éfesos. Ahora, ¿quiénes estaban a cargo de todos esos templos? Sí había hombres, pero la mayoría eran mujeres sacerdotisas. En algunos casos, por ejemplo, con el de Afrodita, algunas eran prostitutas sagradas, eran sacerdotisas que pues, era supuestamente del amor, pero más bien del sexo. Entonces ahí parte del culto, rendir culto, tenía que ver con relaciones sexuales como un acto ceremonial para su diosa. De hecho, Ahora, su nombre correcto incluso orgías, ¿no? para sacerdotisas o prostitutas sagradas es hieródulas. Hieródulas. Miren. Hieródulas. Excelente. En algunos casos, pues las famosos oráculos, que no es otra cosa más que una especie de pitonitas o de videntes con las que se adivinaba, con las que la gente iba y consultaba acerca del futuro, acerca de cómo de hecho, ser el destino. ellos estaban en el templo de Apolos, y eran mujeres por lo general, y decían que tenía el espíritu de Pitia. Así de hecho, es. la palabra griega Pitia se menciona en Hechos cuando Pablo reprende a la niña que está diciendo, ellos vienen en nombre del Dios Altísimo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vas pasando con 10, excelente. No, sí, sigue. Y si ustedes saben algo también, por favor, enriquezcan. Aquí todos Excelente, hermano. ¿Sí? Todos enriquecemos. Es más, ya me callo y mejor. No, sigue adelante. Si ustedes tienen algo, compártanlo, no se detengan. Sí, por favor, no se detengan. Los historiadores descubrieron que la razón por la cual entraban en trance los oráculos de Pitia era porque había una grieta que se generó por un terremoto. Y en esa grieta salían vapores tóxicos, que eran, creo que, etileno o metil. Ajá. Y eso hacía que entraban en trance a la niña. Y por eso luego comenzaba a hacer cambios en su cuerpo o en sus voces, de tal manera que decían que era del espíritu de Pitia. Y recuerdo que Pitia, si no me equivoco, era de Pitón, que era la boa o la serpiente sagrada que custodiaba el templo, creo que de Gea, no me acuerdo muy bien. Wow, me encanta. Estás investigando, ¿eh? Entonces, uno más descarga los libros, también los lee. Excelente. Sí, bueno, esas mujeres de las que estamos hablando, esas sacerdotisas o hieráculos. Hieródulas. Gracias. De hecho, hay comentarios que no están a favor que se llamen prostitutas sagradas porque ellas no cobraban un servicio. Sí. Nada más se ofrecían a lo gratis por contarles satisfacer el ritual para que hubiera lo que querían a favor del dios que estaban solicitando. En muchos casos. En otros casos... Sí, pues era como su ofrenda, ¿no? En otros casos pedían a las hijas para que presentaran un sacrificio, una ofrenda de ese tipo. Y entonces, pues algunos llegaban y prestaban a sus hijas para esos ofrendas. Ya, mejor ya cambiamos de tema. La cuestión aquí es que, por supuesto que nuestro Dios misericordioso quería que estas mujeres y todo el pueblo pagano procediera al arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la voluntad del Padre, que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, muchas de esas mujeres, líderes espirituales, porque eso eran, líderes espirituales, muchas de esas mujeres vienen desde Cristo, ¿sí? Y ahora esas líderes espirituales venían a ser parte de la iglesia de Éfeso. Imagínense, ustedes son parte de una familia y que iban a presentar sacrificios a ofrendas a esos templos paganos,
y entonces ustedes vienen a los pies de Cristo. Y de repente se dan cuenta de que también una de esas sacerdotisas vino a los pies de Cristo y más vino a los pies de Cristo. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios por eso. Sin embargo, y la pregunta es aquí, para todos. ¿Ustedes creen que por el hecho de que aceptaban a Cristo, ellas inmediatamente se deshacían de todo ese conocimiento que tenían, todo eso, ese pensamiento que habían desarrollado durante años, de la forma de actuar de los dioses, se lo quitaban así en automático al aceptar a Cristo? No, Por no, supuesto. porque eran prácticas que tenían mucho tiempo haciendo. Por algo Así existe es. la palabra santificación progresiva. Así es, exactamente. Entonces, y voy a poner de ejemplo, dentro del ejemplo, a pastores que han vivido han estado toda su vida en el catolicismo y de repente vienen a los pies de Cristo y ahora Dios los constituye como pastores y están como pastores y de repente están evangelizando y de repente le dicen a la gente que está en la iglesia, y mi hermano, mi amigo que nos visitas, ¿quieres buscar a Dios? Ven, acércate al altar, acércate al altar. Acércate al altar, pues ¿cuál altar? Ujú. Pues esos católicos, eso no es de nosotros mismos. ¿O cuál de nuestras iglesias tiene un altar? Claro que no, claro que no. Costumbre que se quedó arraigada. Exactamente, estamos hablando de eso que se te quedó arraigado, como bien lo dice, y que lo cristianizas, ¿sí? O como Es dicen, parte del paganismo dentro de nuestro cristianismo. Bueno, como lo dicen, mismo estaba pasando, preferencia la- lo mismo estaba pasando, y perdóname. voy a terminar, déjeme de terminar esta idea Sí, nada más, lo mismo estaba pasando con las mujeres en Éfeso, muchas mujeres en Éfeso que ahora combinaban el cristianismo con todo su paganismo y venían a pervertir la sana doctrina, de tal manera que muchos las veían hasta como líderes espirituales dentro de la iglesia Ujú. cristiana, de tal modo que se estaba pervirtiendo la sana doctrina ahí. Y cuando llega Pablo, les dice, tiene que decir a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Hijo mío, quédate aquí, te vas a quedar aquí. Ya luego yo te mando instrucciones, ¿sí? Me tengo que ir a Creta, que por cierto allá luego deja Tito. Y desde allá, desde Creta, le escribe las cartas a Timoteo, ¿sí? según Pastor había leído en varios libros, Pablo regresó a Filipos a visitar la iglesia de Filipos. Después de ahí se fue con Tito. Algunos dicen que se fue a España. Luego, en Bueno, lo es que iba impreciso, bajando, no se sabe, sí, gracias por la observación. Es impreciso, pero claro, sí, si lo analizamos, y eso es parte de la labor del exégeta, es la labor del exégeta, poder leer, hay algunas posturas, que si fue de Creta, que si fue de Filipos, que si fue de algún otro lado, tendremos que ver lo que dicen algunos autores y quién lo fundamenta mejor, ¿sí? Aquí lo importante es precisamente hacer nuestra investigación de cuál es el contexto, quién es el autor, a quién es el receptor, qué es lo que estaban viviendo en la cuestión histórica, cultural, qué es lo que estaban viviendo en ese tiempo, de tal modo que se le tienen que dar esas instrucciones dentro de un contexto específico, de tal modo que les dice, no permito a la mujer enseñar, ¿sí? Ujú. En Corinto es todavía más radical el apóstol Pablo, ahí les dice, no permito a la mujer aprender, Ujú. ni siquiera aprender, que aprenda en su caso, que su marido le enseñe. Entonces, pero vemos también en muchas partes de la Biblia a mujeres enseñando, ¿sí? Mujeres, las hijas de Felipe profetizaban y lo que Dios les revelaba, ellas lo decían a la iglesia, ¿sí? Y otras mujeres enseñando, como Priscila con su esposo Aquila, ¿verdad? Y vemos a más mujeres participando en la enseñanza y vemos a mujeres enseñando, de tal manera que vemos una normativa de enseñar, pero de repente en un contexto en particular vemos que se les dice que no enseñen y en otro, no, ni siquiera que no enseñen, que no aprendan, ¿sí? De tal manera que podemos ver por el contexto excepciones, ¿sí? Eso es parte de nuestra necesidad como exégetas, para poder extraer una verdad y no querer imponer fuera de contexto, tenemos que analizar bien ese contexto en el cual son dichas determinadas palabras. según recuerdo, Pastor, no recuerdo que mencione en la Biblia en Corintios que se diga que la mujer no se permite aprender, solamente que guarden silencio, porque había un problema en que luego
parecía mercado porque las mujeres se la pasaban hablando. Y era tanto como que el relajo que metían las mujeres que pues les dijo, cállense y que se mantengan en silencio y si quieren compartir o aprender algo, que lo digan en su casa con su marido. Bueno, ya, te lo dejo tarea, ¿sale? Ahí Simón. tienes tarea. Ahí tienes tarea. Lo voy a investigar, porque no recuerdo, pero lo busco. Ok, y que quede claro, mi palabra aquí no es normativa. Claro. Yo soy un guía para el conocimiento aquí, ¿sale? Por supuesto, hay imprecisiones a veces en mis palabras, tendría yo que ser un poquito más preciso, pero si ustedes descubren lo que podría ser alguna imprecisión, búsquenlo y sean analíticos de todo lo que aquí se dice, por favor, con un espíritu crítico, analítico, no de criticones, esa es otra cosa, crítico, analítico, ¿sale? De tal manera que cada estudiante sea crítico, pensante, no alguien que recibe nada más lo que el iluminado les está diciendo, el iluminado, el que tiene todo el conocimiento. Iluminado. Sí, porque ese es el modelo medieval. Yo soy el iluminado, ustedes son los alumnos. Sin, lumen, alumnos, lumen, ¿sí? Los sin luz. Los sin luz, ustedes son los alumnos, los sin luz, y yo soy el maestro, el iluminado que les trae la luz del conocimiento, ¿verdad? Ustedes son solo unas bestias enzapatadas, unas tábulas rasas. Yo les voy a traer el conocimiento. No es así. Ay, suena a mis clases de la normal, hermano. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿en qué vamos? Bueno, entonces, para eso es importante investigar acerca de el contexto. Y parte de ese contexto será muy relevante poder hacer una investigación acerca del autor. ¿Sí? ¿Quién es el autor? Ahora, pausa. Vamos a hacer una exégesis cada uno de nosotros. ¿Sí? Bueno, cada uno de ustedes, mejor dicho. De una porción completa de Santiago. Y ahorita ya están atrasados. No les especifiqué que tenía que ser de Santiago, pero sí es importante. El proyecto que menciona ahí. Para nuestro proyecto integrador, ¿sí? Santiago, una porción completa. Yo estaba comenzando el hijo pródigo, pastor. Ya tenía así. De hecho, sí viene. Hermano, ya exténtelo. Un plato de ceviche así, chido. De hecho, ya viene la instrucción de que para antes tienen que preguntarme, antes de escoger un pasaje o ya dejarlo definido, tienen que preguntarme. Teníamos que mencionarlo. Así es, para que yo se los autorice. Sí, adelante. Normalmente les digo, no, quítale unos versículos o aumentan unos versículos, ¿sí? En el grupo que va adelante de ustedes, una hermana insistió que quería hacer de Salmos. Bueno, está bien, adelante. Bueno. Y pues se metió más problemas, ¿verdad? Y me metió más problemas también para revisarla, pero por eso dije, no, ahora vámonos con Santiago, algo sencillo para hacer exégesis, ¿sale? Me metió en problemas, hermana. Santiago, son 5 o 10 versículos que escojamos, ¿verdad? Así es, de 5 a 10, ¿sale? Una porción completa, traten de encontrar, ¿sale? Y solamente vamos a utilizar lo que leímos del manual pasado y lo que estamos leyendo ahorita. Sí, miren, para hacer su investigación, ustedes van a buscar, por ejemplo, ¿quién es el autor? ¿Quién es el autor de Santiago? Jacobo. Sí, Jacobo. ¿Cuál Jacobo, por cierto? Pues déjanos buscar. Entonces, vamos a ver, hay diferentes Jacobos. Y para empezar, ¿por qué Jacobo es Santiago? Tienen que saberlo. Algo de una contracción, ya se me olvidó. Sí, es algo que los españoles dan, Jacob, San Jacob. Jacob. Ajá, San Jacob. Entonces ya Santiago. Se oyó así. Entonces, por ahí va. Pero investíguenlo ustedes, tienen que saberlo ustedes. ¿Sí? ¿Cuál es
el lugar donde se escribió, en qué fecha, ¿sí? Que por cierto... Vamos a meter también el método, el propósito y el bosquejo breve. Así es, ¿cuál es el Todo eso. propósito? El bosquejo breve. Y cuando digo bosquejo breve, los puntos principales de un bosquejo detallado, vamos a ver cuál es el bosquejo. ¿Cuáles son los puntos principales que trae Santiago? Casi como si fuera un sermón de 5, 6, 7 puntos, no sé cuántos tenga Santiago. Ustedes tienen que investigar el bosquejo breve. Y luego ustedes, la preparación del texto es su texto. ¿Cuál texto escogieron? ¡Pum! Ahí lo plasman, ¿sí? Santiago 3, del 1 al 7, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces ustedes lo ponen ahí, copy-paste. Agarran su eSword y dan copy-paste y ponen su texto. Y luego, vamos a ver los asuntos contextuales. En este caso, vamos a ver un análisis de algunas consideraciones de su contexto. El contexto seccional, en este caso, será necesario, como ustedes pueden ver acá en el resumen, ay Dios, acá en el resumen, ¿sí? Es un bosquejo detallado de la carta o el libro. Entre más detallado esté los puntos y subpuntos y todo eso, hay que escribir todo, ¿sí? Aunque más adelante, eso tenemos que aprender a hacerlo nosotros mismos. En materias más avanzadas de hermenéutica, vamos a aprender a hacer todo en nuestro propio bosquejo detallado, ¿sí? Yo hablaba de ser detallado en los tejidos. Fue algo que se me quedó muy grabado en los versículos. Así es, Así como detallado, que diga el 1 romano, con qué empieza. Es más, les voy a poner un ejemplo X, ¿sí? Vamos a ver. Creo que no va a haber ningún problema con ustedes porque de volada le van a encontrar. Voy a agarrar cualquier libro, el más rápido que encuentre por aquí, ¿no? Testamento, Evangelios, aquí, ¿sí? Déjenme aquí busco uno. Rápido, un bosquejo detallado para que puedan ver. ¡Ay! Normalmente está en las introducciones de cada libro, ¿sí? Por ejemplo, aquí está. Aquí ya tengo un bosquejo detallado. Un bosquejo detallado de Mateo, ¿sí? Entonces se me hizo muy interesante eso que estuvimos leyendo, porque... ¿Escucho? No me escuchaba, porque se me hizo como lo relacioné, no es exactamente igual, ¿verdad? Obviamente, pero la relacioné mucho por decir que yo que escribo poemas, que hablaba mucho sobre cómo se les daba el significado a las palabras y se buscaba, y no sé cómo que lo relacioné mucho con eso, y está como lo menciona, así súper detallado y estar buscando así como, pues muy a lupa lo que está diciendo, se me hace así muy Así es. interesante, pero así se me hace un poco complejo, la verdad. Mira, aquí está un bosquejo detallado, ¿sí? Ustedes tendrán que copiar uno similar de Santiago, ¿sí? Aquí tiene 5 temas. Nacimiento y niñez de Jesucristo, comienzos del ministerio de Jesucristo, ministerio de Jesucristo, con varios subtemas en Galilea, en Perea, en Judea, en Jerusalén. Y luego la pasión de Jesucristo, es el 5, la resurrección de Jesucristo. En un bosquejo breve, ustedes toman nada más los puntos principales. En un bosquejo detallado, ustedes toman todo lo demás, ¿sí? Normalmente eso se va conociendo, aprendiendo cuando vas llevando las materias de Nuevo Testamento o Antiguo Testamento, libro por libro o panorámicos. Pero eso es importante también, pues, analizarlo. Si no conoce los bosquejos, sobre todo hay que conocerlos. Es parte importante. Acuérdense, todo esto, miren, si nosotros fuéramos en el Titanic, ¿sí? Y viéramos una montañita de hielo, un iceberg, así chiquito,
en realidad nosotros solamente estamos viendo del 5 al 10% del iceberg, ¿sí? El otro 95, 90% está bajo el agua. Eso no se puede ver. Vaya, ustedes, este es el trabajo que tiene que realizar un exégeta, que tiene uno que conocer para poder meterlo dentro de su contexto, para poder saber que estamos conociendo bien el contexto. Había un maestro en el seminario, allá en Lomas Verdes, en la Ciudad de México, el doctor Macalier, que ya no estaba dando clases allá ya en México. Él, un doctor americano que ya se había regresado a Estados Unidos, pero un día fue allá a visitar el seminario y lo invitaron a predicar en capilla. Y entonces, allí estando en capilla, él decía, mis hermanos, ustedes tienen que entender, cuando van a predicar de un texto, ustedes tienen que ver su contexto. Y entonces, para ver su pasaje, ustedes tienen que ver más atrás. Entonces, él estaba predicando, sí, y luego entonces, estaba así parado y luego daba un paso para atrás. Y si aún no tiene todavía, tiene que ir más atrás. Y si aún no todavía, más atrás. Y en eso salió un escaloncito y ¡pum! Azotó. Y desde ahí abajo, desde el piso, decía, y entonces, y solo entonces, desde ahí desde el piso decía el hermano, es que tenemos que ver el contexto, tenemos que ver más atrás, qué es lo que viene desarrollando el autor bíblico, y entonces podemos entender el contexto de lo que está hablando, ¿sí? Si no lo sacaremos de su contexto, si no entendemos los puntos, las nociones de lo que está hablando el autor bíblico, muy posiblemente vamos a sacar de su contexto el pasaje, ¿sí? Esto sería importante. Muchos errores se cometen por no hacer una correcta revisión del contexto, ¿sale? Ok, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Entonces, nosotros estamos haciendo el bosquejo detallado, pero también pues tenemos que conocer el contexto del libro en general. Entonces es bueno tener una sinopsis del libro, como cuando vamos al cine y queremos ver una película, ¿sí? Y vamos y revisamos ahí las famosas sinopsis, ¿de qué se trata la película? Bueno, necesitamos también una sinopsis del libro, de la carta, del evangelio, de lo que estemos estudiando, ¿verdad? Breve, media página. Normalmente los traen los libros en las introducciones. Hay algunos libros buenos que traen buenas introducciones. Está un buen libro que es Nuestro Nuevo Testamento de Merrill Cetini, El Mundo del Nuevo Testamento, también de Thomas Lea. Y así hay algunos buenos que les puse ahí interesantes que les pueden ser útiles para eso. Esos son panorámicos de todo el Nuevo Testamento y hay algunos otros también. Ahora también, qué bueno que puedan utilizar ustedes algunos otros libros especiales también de ese libro, ¿verdad? Están, creo, no sé si es de Hendrickson o de otro autor que anda por ahí. Muy bueno, que hay algunos libros muy buenos que están ahí. Y si nuestro hermano Víctor nos recomienda alguno, pues puede pasarnos algo de literatura para también subirlos ahí. Los ¿sí? de portavoz son buenos igual. Portavoz. Sí, son sencillos, vienen muy sencillos, muy así, sin muchas complicaciones. Es lo que me gusta. Aunque también a veces es interesante que se extiendan, qué dijo qué dijo aquel. Y entonces, en base a estos argumentos, y luego el autor dice, no, pero yo me inclino personalmente a esto por estas razones y por estas. Eso también es interesante, ¿sí? Así es que vean literatura. Creo que también el de MacArthur está interesante respecto a la teoría de quién es el autor y todo eso, de Jacobo. Pues bueno, ahí tienen algunos.
Y luego ya por... Es más experto en evangelios, casi. Sí le arman las demás del Nuevo Testamento, pero le arma mejor en... El problema de MacArthur es que tiene algunas tendencias fundamentalistas. De hecho, su línea en algunos casos va hacia ese lado. Entonces tenemos también que ser cuidadosos con MacArthur, ¿verdad? Tiene cosas buenas, hay que aprovechar y hay que conocer a los autores, conocer sus líneas de interpretación, sus líneas hermenéuticas. A mí me encanta MacArthur en ciertas cosas, pero hay que ser también cuidadosos con él, ¿sí? Eso será interesante. Del contexto inmediato, pues bueno, ya, ahora sí, revisando yo mi contexto, mi bosquejo detallado, puedo decir que entonces, si yo voy a predicar, por ejemplo, ¿de quién quieren? De una parábola, de alguna de las parábolas de Jesús que están en el capítulo 13 de Mateo, ¿sí? Entonces yo puedo decir que está, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Dentro de la sección 3, el ministerio de Jesucristo. Y luego también está, además, en el párrafo, ¿qué párrafo es? ¿Qué párrafo es el que estamos aquí? 3. En el inciso A, que es en Galilea. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces hay que ver eso. Sección, párrafo y entonces, ¿cómo se conecta con lo pasado y con lo siguiente? ¿Qué es lo que estuvo viendo para llegar a este tema? Hay que hablar un poquito de eso. Ustedes pueden desarrollar algo breve. ¿Sale? Esto lo sacan ustedes del bosquejo detallado. ¿Sí? Del bosquejo detallado. Es algo sencillo. Yo me retiro. Tengo que empezar aquí. Sale, brother. Dios te bendiga. Transmisión. De todas formas, voy a ver video más tarde. Ándale, pues. Ya ¿Sí? está. Nos vemos. Hasta luego. Bendiciones. Bye. Bye. Bueno, él ya nada más ve dónde es que ya no está y a partir de ahí ya le puede seguir, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo que es lo que hay que checar. Si ustedes estamos hablando de una de las parábolas que está en Mateo 13, por ejemplo, así como ustedes ven aquí, ¿sí? De Mateo 13, entonces ustedes ven en la sección 3, en el inciso A, la porción, en la número 9, donde habla acerca de las parábolas del reino, es en Galilea, las parábolas del reino, y entonces el 13, del 1 al 6, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es la primera parábola, la parábola de, no me acuerdo cuál venga ahí en Mateo 13, pero las 10 vírgenes, por decir, las 10 vírgenes, entonces se van a Mateo 13, del 1 al 7. No es cierto, no es esa. No va a estar aquí, no va a estar aquí. Lo bueno es que ya no está, herejías, hermano. ya no está Víctor para que me corrija, porque luego me corrige. Luego me corrige Víctor. Bueno, Oye, hermano, yo tengo una duda. A ver, adelante. Yo tengo muchas también, ¿eh? Pero adelante. En donde mencionaba la parte de psicológico, ¿me lo podía explicar? Porque si algo en la precedente línea de razonamiento puede de repente suscitar una idea relacionada, el resultado es frecuentemente un paréntesis, donde habla sobre, bueno, yo creo del contexto inmediato. ¿Me puedes decir en qué página estás hablando? Del contexto inmediato en la página 7 del PDF. Ok, vamos a ver la página 7. Sí, porque habla sobre el análisis de párrafos o estrofas, que es el histórico, el teológico, el lógico y el psicológico. ¿En cuál inciso es? ¿En cuál inciso? El 3. Como clave al propósito total de la escritura en recolectar y editar historia o narración. ¿Ya pasó la policía? Ay, perdón, sí. Ok. Como clave el propósito total de escritor en recolectar y editar historia o narración, observar qué detalles él escogió para incluir y cómo los arregló. Ruth, por ejemplo. Ay, Pero ahí, ¿cuál es la pregunta? ¿Es ahí? No. ¿En dónde?
Sí, es más abajo, pero es en el contexto inmediato, el número 3. Ah, acá. Oh, Sí, ajá, eso. ahí. Ah, ok. Creo que a Análisis lo mejor yo de me fui muy párrafos. abajo, no sé. Ok. Es preciso Ajá, conocer la conexión entre el párrafo bajo estudio y la ujú, sección del libro en que se encuentra. Es lo que estaba yo diciendo, explicando. ajá, sí, sí. Éxodo 6, 14 al 25. Viendo, ¿sí? Versículos 10 al 12 y 28 al 30. Solo Rubén, Simeón y Leví. Versículo 26, hay varios tipos de conexión entre párrafos y su contexto inmediato. ¿Sí? Ajá, Por ejemplo, ¿qué tipo de contexto es? Es un contexto histórico, ¿sí? Hay una ujú, conexión de datos, de eventos o acontecimientos en tiempos y espacio. Es un contexto teológico, una doctrina puede depender de algún hecho histórico o alguna circunstancia histórica. Es ajá, lógico, un párrafo puede ligarse con un argumento o línea de pensamiento que está bajo desarrollo en la sección. Incluso puede ser psicológico, algo en la ujú, presente línea de razonamiento puede de repente suscitar una idea relacionada. El resultado es frecuentemente un paréntesis. Y cuando nos referimos a esto es algo que tiene que ver normalmente con el comportamiento humano, por ejemplo, ujú, la conexión. Y entonces lloró amargamente y por eso en Jonás, ¿no? ¿Qué pasó con Jonás? Que se sentó bajo una, ¿qué era? Calabacera. higuera, higuera, ¿no? Higuera, bueno, calabacera, ¿no? Y calabacera. O Es algo una así. planta. Ah, una planta. La cuestión es que entonces se puso ahí a renegar y todo eso Ujú, y se secó y luego después reverdeció. Y entonces ujú, ahí ahí también hay tenemos que entender esa conexión que hay en relación al evento emocional que estaba ujú, pasando el propio Jonás, ¿sí? ujú, Emocionalmente, él se sentía frustrado porque estaba entendiendo la soberanía de Dios, que aun si, si él no fuera, de todos modos, Dios va a hacer lo que se hagan las cosas. Si yo no quiero ir y Dios me envió, ¿sí? Yo tengo una tarea que hacer, tengo que ir, ¿verdad? Entonces, está es lo conflictuado. frustrante, es lo frustrante, estaba entendiendo a Dios en todo eso. Entonces, teológicamente hay unas cuestiones ahí teológicas bien interesantes, pero también psicológicamente estaba teniendo una crisis él. Ajá. Entonces tenemos que entender esas conexiones también con los eventos que venían pasando. Ese tipo de cosas tenemos que aprender a Ujú. analizarlas también, ¿sí? Sí, es mi duda del sentido de que algunos, o está hablando en el sentido de que algunos son históricos, algunos teológicos, o esos 4 puntos se le puede sacar nada más un versículo, o depende de todos, o cómo. Sí, básicamente vamos a buscar la conexión que hay. ¿Qué tipo Ah, de ok. conexión es la que encontramos con las demás, con las demás porciones? Normalmente son Ujú, históricas, cuando se trata de libros históricos. sí, Cuando cuando estamos hablando de cuestiones doctrinales, como en las epístolas, son más ujú, bien teológicas, ujú, ¿sí? Pero también hay conexiones lógicas y psicológicas. Eso depende del tipo de párrafo, porque, por ejemplo, en Deuteronomio ya se explicó que va a haber consecuencias si tú desobedeces a Dios. Entonces, la ujú. conexión lógica es que las consecuencias lógicas son estas que te están diciendo, ¿sí? Ok. Por Entonces, decir como cuando Pedro lloró porque negó a Jesús, o sea, ahí también estaba sintiendo una tristeza muy amarga, ¿no? Entonces, pues ahí ajá, entraría lo psicológico, por así decirlo. puedes hablar de eso. O sea, más o menos, ¿verdad? Ajá, exactamente. Ese tipo de conexión tenemos que irlas aprendiendo. Ah, ok. No las van a aprender a la primera, ¿sí? En No, realidad, ok. les voy a decir un secreto. Les voy a decir un secreto. Esto lo vamos a ver más adelante de una manera más profunda en Ah, ok. hermenéutica avanzada. Pero necesito que ya lo empiecen a ver para que les empiece a ser un poquito familiar. Maestra Bere, recuerda un poquito la teoría del campo cognitivo que dice que lo que te es completamente diferente, no lo asimilas. No, Es algo tienes que completamente. practicar. Entonces tienes que empezar a hacerte familiar, ¿sí? Entonces Ujú, conforme te vas familiarizando con eso, ya, ok, ya empiezo
a entender poquito, pero más adelante, cuando lo veamos a más profundidad, todo eso, ok, esto es lo que nos estaba queriendo decir en aquel tiempo. Entonces Sí, ahorita, era como que mi duda porque yo decía, ay, por eso se me sentía así como que abrumada, pero dije, no, pues ya, entonces realmente son como tintes para comenzar a después ya tener una descripción más detallada, ¿no? Por así decirlo. así es, sí, todo esto, Ok, ok. todo esto es como preparativo para algo más que vamos a ir a hacer. Ok, ok. Sí, no se preocupen tanto. Y no voy a ser tan exigente con ustedes porque apenas están empezando en todo esto de la hermenéutica. Sí, Ok. mi hermano Raúl, ¿cuál era la porción donde me habías corregido, brother? ¿En qué página era? Ahorita lo checo. Sí. Más aquí ya lo. ¿Sí? ¿Ya? Análisis de diferentes consideraciones. Ya me acordé dónde está. Bueno, vamos a ver. Esto ya sé dónde está. No, pues si ya me corrigieron también acá, también Raúl ya me trae. Algunos van al extremo de atribuirle a cada palabra o frase un significado propio, aparte de su contexto. Sin consideración, coma, dejan que esto pase a un uso casi mágico de las palabras de la escritura, donde éstas pueden desprenderse de su contexto y usarse al antojo del exégeta, con tal que se haga con fines espirituales y esté en armonía con la enseñanza de la escritura en otra parte. ¿Dónde era? Empezando el segundo apartado. Es acá. Sacándolo, acá está, de su propio marco contextual. Ahí está. Bueno, ahí está. Ya lo corregí. Ya lo corregí. Para el siguiente que no le toque ese error. Al propio marco. Gracias. Le dije a mi hermano Raúl que por favor me hicieran las observaciones que encuentren. Para mí me ayudan. ¿Sí? No tengan miedo en decirme, aquí le encontré una falta de ortografía o un error de redacción. ¿Sí? Mándenmelo para perfeccionar ¿sí? Si hay algo que no es muy claro, me pueden decir, ¿qué onda, Paz? ¿Qué no puede ser más, no será más claro si lo escribimos un poquito así? Está sujeto a edición este material. Este es un material inédito que no está publicado. Y por cierto, ese se enseña a nivel doctoral en algunos seminarios. Pero lo podemos ver de una manera bien sencilla porque es bien práctico. Yo en el seminario de Oaxaca, en Lacey, lo empezamos a ver ahí, ¿sí? Claro que yo quisiera que me hubieran explicado un poquito más porque sí nos faltó un poquito más de explicaciones. Buen maestro de Antiguo Testamento, el hermano que nos dio a nosotros, pero me hubiera gustado que nos hubiera explicado un poquito más. Teníamos demasiadas dudas. Si tienen alguna duda, aquí háganmela saber. Yo se las voy a hacer más grande. ¿Sale? Ok. Preguntas, dudas, ¿no? Quejas, chismes, iras, celos, contiendas, disensiones, algo por ahí que tengan para algún fruto de la carne, ¿no? No. Ok. Bueno, vamos a terminar aquí. Respecto a la primera clase, ¿hay algo que no les quedó muy claro, algo? ¿No? Bueno, ¿cómo vamos a presentar? Adelante. Ver. No, yo le iba a preguntar por decir lo del mapa conceptual. La verdad, yo saco muchas ideas. Entonces, ¿lo resumo o así Extiéndanse tal todo lo que cual? quieran. Si quieren 5 páginas, hagan 5 páginas. Es más, si quieren Ajá. copiar todo el libro, cópienlo. Yo no tengo problema. ¿Sí? No tengo problema. Ok. Sí, está bien. Y de preferencia, entre más resumidito, mejor, ¿verdad? Pero Sí. pongan todo lo que les va a ser útil en el examen. Ahorita el otro grupo me está diciendo, vamos a leerlo otra vez porque es que casi más le pusimos los títulos y pues sí, hombre, pues si yo le estoy diciendo, póngale todo.
Va a ser su Ok. acordeón. Es más, hagan un acordeón como cuando estaban en la secundaria, con letras si quieren chiquitas, y luego ya nomás le toman una foto así y me lo mandan. O sea, algo que les sea útil para su examen. Ok, porque la verdad yo hice así en mi cuaderno, o sea, tengo como 3 páginas y la verdad yo por mí se las mando en foto, la verdad. Sí, hay una aplicación que se llama Acrobat Scan. Escana. Sí, sí. Entonces, con el celular le toman, es una especie de foto, pero ese lo que hace, le saca así los márgenes así bien cortaditos, así en automático, ¿sí? Y saca bien clara la escaneada. Y con ese tienen 1, 2, 3 imágenes, chum, chum, y luego ya las pasan, las suben a su archivo bien fácil. Entonces, pueden hacerlo así, pueden hacerlo así. La cuestión es que les sirva no a mí, a ustedes, a ustedes. Es un mapa conceptual, pongan ahí todos los conceptos. Ahora, si ustedes lo quieren como mapa mental, el mapa mental solamente es una ayuda para recordar los conceptos. Ujú, Yo les dije, hagan lo que ustedes quieran. Un mapa ok. conceptual o un mapa mental, lo que quieran, pero que les sirva a ustedes para el examen. ¿Ok? Ujú, ¿Sí? Ahora, sí lo vamos a retomar más adelante, un poquito nada más. Porque otra vez, lo mismo que les dije de lo de algunas cuestiones del contexto. Esto lo vamos a analizar en una materia más avanzada más adelante. Lo vamos a retomar. Pero necesito que ya se vayan familiarizando con este tipo de literaturas tan diversas y que tienen implicaciones hermenéuticas especiales en cada tipo de literatura. ¿Por qué me interesa? Porque necesito que se vayan familiarizando con ello, ¿sí? Ahorita ustedes no se van a hacer unos expertos en todo eso, no lo van a aprender todo, es demasiada información. Lo que me ujú. interesa es que ustedes ya puedan ver sus textos, empezar a analizar sus textos mediante el método y ya los otros principios los van a ir aplicando y los vamos a retomar más adelante. ¿Sale? ¡Ah! Ok. Me cansé. Sí, pues comencé a hacer un andamiaje de conceptos, ¿no? ¿Perdón? Sí, le digo que comenzaré a hacer un andamiaje de conceptos de Exactamente. Oye, ujú, que hace mucho que no escuchaba eso del andamiaje de conceptos. A ujú. ver, explícanos un poquito de eso. Eso desde que estaba en la licenciatura no lo veía, pero a ver, platícanos. Ah, Es un andamiaje de bueno, conceptos. Eso es bueno, parte pues también de la epistemología genética. pues no sabía, yo lo veo más bien en mi pedagogía. Ah, ok. ¿Qué es un andamiaje conceptual? Bueno, pues lo que yo tengo entendido y lo que yo he estudiado, ¿verdad? Un andamiaje conceptual es cuando, por decir, se toman ciertos conceptos y los vamos retomando en lo que yo entiendo, lo que Raúl entiende, lo que Jenny entiende, pero sin dejar de lado en sí un poco la esencia y poco a poco se va a ir acumulando y ya lo que vamos aprendiendo de lo demás se va a ir agregando, se va a ir agregando y se va haciendo un andamiaje, uniendo una parte con otra para que poco a poco una cosa ayude a que la otra crezca y vaya creciendo y se Sí. vaya Bueno, regulando el eso aprendizaje. es parte de la teoría de la teoría del campo cognitivo, ¿no? Ujú, Que vas agregando partes de ese campo. Bueno, ahorita sí, vamos haciendo un pequeño, vamos trazando las calles principales de un mapa y ujú, luego poco a poquito vamos a irle agregando más calles, más gracias. avenidas a ese mapa de la ciudad de nuestro conocimiento. Esa es la idea. Poco a poquito vamos a ir agregando, vamos a retomar todo eso. ¿Sí? Si ustedes vienen a Chihuahua, Sí. lo más fácil para aprender la ciudad de Chihuahua, fácil se van a ubicar, norte, sur, Perder. y luego está todo el periférico de la juventud, en realidad se hace una especie de anillo, casi se cierra, no está completamente cerrado, pero se cierra, y Sí. luego está seccionada la ciudad todo eso es libre, no hay semáforos en todo ese anillo, y luego hay un canal
que aquí se conoce como el río Chubiscar, pero todo el mundo lo conoce popularmente como el canal, ¿sí? Que secciona la ciudad en el norte y en el sur. Y entonces, que también todo ese canal que pasa por el centro de la ciudad, también no tiene semáforos, entonces eso te ayuda a ubicarte mucho. Entonces hay ciertas avenidas que te van ubicando y ya vas haciendo tu mapa rápido, vas entendiendo la ciudad, ¿sí? Tengo algunos visitantes de otras ciudades que en 3 días me los traje paseando a diferentes lugares y entonces fue muy fácil para ellos ir entendiendo la ciudad, irse ubicando en la ciudad, ir conociendo precisamente por esas avenidas principales. Yo trataba de no salirme de esas avenidas principales para que fueran tomando una idea de la ciudad. Sí, sí. Eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí con diferentes conceptos, ¿sí? Empezamos a verlos, pero luego vamos a retomarlos y también los vamos a ir viendo en otras materias, de tal manera que ese conocimiento va a ser, ¿cómo se le dice? Transversal. Es decir, en las diferentes materias los vamos a empezar a aplicar, ¿sí? Todo. Entonces se va haciendo una red así bien bonita. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sí? Hermana, yo pensé la materia del que... Nuevo Testamento van a ser un, ¿cómo se llama? Van a ser un mostrador sintáctico, ¿eh? Van a ser un mostrador sintáctico, ahora que me acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta? Jenny, tienes cara de que quieres hacer una pregunta. Dime. Es que ya me perdieron. Es que estábamos conversando, ¿no? Obviamente esta lección del método que estamos leyendo está basado para que nos ayude por lo que se está basando a cada uno de los trabajos que nos está dejando usted. Pero en cuestión de lo que había hecho usted, ¿cómo se llama? De este último trabajo que dejó. Entonces usted lo que necesita es que nosotros tomemos algún pasaje ahorita ya se refirió a Santiago. Y lo vamos a tomar, le vamos a pedir a usted como te escucho. El punto de vista, ya usted nos va a decir que si nos aprueba tal capítulo, tal historia, y ya de ahí, con base a lo que estamos leyendo ahorita de cómo sacar nuestras conclusiones, pero como dijo Bere, no saliéndonos del contexto principal, que es lo que realmente nos quiere. Y, de hecho, ese va a ser un proyecto integrador para las dos materias, hermenéutica contextual 1 y hermenéutica contextual 2. Va a ser el mismo trabajo, va a ir creciendo, ¿sí? Sí, pues como mencionaba ahí, ¿no? Sí, es más, de una vez, ¿qué les parece si los vemos? Abran su Biblia en Santiago y entonces aquí ya le voy a dar uno a cada quien. ¿Les parece? ¿Les gustaría mejor que se los asigne? Sí, porque si no, luego nos vamos a perder. Sí, mejor. Órale, pues, sale. Por ejemplo, ahí le va a Bere. Santiago 3, del 13 al 18. Híjoles, está bien padre, bien bonito está ese pasaje. ¿Santiago 3? 3, del 13 al 18. ¿Santiago 3, hermano? Sí, 3, del 13 al 18. Dios, ok. ¿Vale? Ok. Raúl, te toca Santiago 1, del 12 al 18. ¿Vale? Del 12 al 18. Del 12 al 18. Está Jenny. Dígame. Jenny. Anya. No, esa era. Es que a ustedes no les tocó la novela de Dos mujeres, un camino. Pero era un cuate que así. Anya. Ok, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? 4 del 13 al 17. Jenny. 4 del cuál? Del 13 al 17. Es para antes del domingo, ¿verdad? Ajá, sí. Ok. ¿Sí? Y luego, miren, no se estresen.
El límite es el domingo. Aquí trabajamos con límites. ¿Por qué? Porque necesito que se apuren y saquen sus retos, porque luego viene lo siguiente. Ahora, si no lo sacan para el domingo, no se estresen, ¿sí? Pero sean diligentes nada más. Eso sí les voy a pedir, sean diligentes. Si van a tirarse en la hamaca, ahí sí, por favor, no me vayan a pedir chance. Pero si están trabajando mucho, ¿sí? Y no lo terminan, no hay problema. Me dicen, ahí en la plataforma me dicen, oiga, no lo terminé, déme chance 2 días. Concedidos, como ¿cómo se llama? Como el genio de la lámpara, concedidos 2 días. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí. Me dicen, me avisan. Y con mucho gusto les abro el martes otra vez lo de la semana 3. ¿Sale? Sí, es que la verdad yo me friqué mucho porque sí fue así como que pues nos hizo mucho hincapié en que era límite, ¿no? Y dije, no, ya no se va a poder hacer nada y no lo puedes subir. Dije, no, pues ni modo. Sí, pero es que me lo están enviando aquí a mi WhatsApp. No, pues no me sirve para nada. Tengo que verlo ahí porque ahí lo registra y de ahí los califico y ahí mismo todo eso es ahí en la plataforma. Y sí tiene límites. Sí es la idea. Ahora, es la primer materia que están llevando en línea, bueno, como grupo. Entonces, por eso sí soy un poquito condescendiente en eso, ¿sí? Para ayudarles ahorita. Y también están agarrando ritmo, a lo mejor, no sé hace cuánto no les tocaba estar estudiando, a lo mejor ya tenían un par de años sin estudiar, no sé hace cuánto salieron de la universidad o de la prepa o de algo, y que dejaron de estudiar, entonces hay que agarrar ritmo otra vez. ¿Sí? Y luego la verdad yo me sentí totalmente abrumada. Sí. ¿Quién dijo eso? Ya. Sí. Sí. No te preocupes, ¿sí? Pero sí, hay que echarle ganas, ¿sale? Y qué bueno. Sí. Y luego los chicos están tomando de 2 materias, ¿sí? Pero son gente bien inteligente. Sí, no, yo no sé cómo le hacen, mis respetos, la verdad. Sí. Bueno, entonces, creo que hasta aquí lo vamos a ver. Nada más una cosa. Sí voy a abrir un archivo que me interesa que vean. Es un modelo. Déjeme tantito, espérame. ¿Dónde está? Ay, chirriones, ¿dónde está? Por ahí les puse un modelo, ¿no? De cómo hacer sus investigaciones. ¿Modelo de presentación de trabajos de investigación? Ese mero. Sí, acá está. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí les voy a poner. Ahora sí ya se los voy a compartir. Por ejemplo, aquí ustedes pues ya no tienen que hacerle nada más que cambiarle. Título de trabajo, ¿cómo se va a llamar? Exégesis de Santiago. ¿Cuál te tocó, Jenny? Exégesis. Los glorias del día de mañana. De 3 del 1 al 14, ¿ok? Bueno, ese. Aquí ponen eso. Exégesis de. ¿Sí? Ok. Por, y luego tu nombre. Y luego, en hermenéutica contextual, ya no cambia nada. Con el docente, pues aquí está su servidor. Y luego la fecha actual, cambian la fecha, pues no es del 27 de enero, es la fecha actual. Escriban una breve introducción. ¿La introducción de qué debe hablar? La introducción no es la introducción del libro de Santiago, es la introducción del trabajo, ¿sí? Ok. ¿Sí? La siguiente investigación es parte del proyecto integrador de la materia de hermenéutica contextual, ¿sí? Aplicando los diferentes análisis del método sintáctico teológico de exégesis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es lo que vamos a ver. Eso se dice ahí, ¿sí? Los diferentes análisis que da y entonces ustedes le van agregando qué análisis va a contener. Si en la parte, ustedes más adelante mismo lo van a volver a entregar, pero con algo agregado. Entonces, en su introducción tiene que decir eso y el agregado, ¿sí? Y en su introducción, luego si la última parte en esta materia hay algo más que agregar, pues entonces ustedes lo escriben, qué es lo que incluye, ¿sí? Básicamente van a hablar de eso.
como parte de la materia, hermenéutica contextual, de así y así, así. ¿Sale? Ujú. Y luego, análisis contextual, empiezan número 1, y ahí ustedes hablan un poquito de lo que es el análisis contextual, por qué van a hacer y de qué van a hacer, que es de Santiago. Ok. Asuntos preliminares, y aquí ustedes hablan un poquito ahí. Ahora, inciso A. Es el 1 y nada más van a poner el 1 romano, porque acuérdense que este es un trabajo en 5 partes, que tiene 5 análisis, porque es de 2 materias. Salud. A este mismo le van a ir Gracias. agregando Gracias. secciones, ¿sí? Agregando secciones. Conforme ustedes van trabajando, por favor hagan esto, seleccionar todo. Seleccionan todo, párrafo, tabulaciones, ¿sí? Pónganmelas en punto 5, medio centímetro y eliminen todas las que haya, ¿sí? ¿Ya le eliminaron? Adelante. Tabulaciones en punto 5. Sí, por favor, ¿sí? Punto 5, ahí está. Luego, si ustedes el punto 1 lo tienen aquí, lo pueden ver, ¿sí? Es más, voy a poner aquí. Ustedes está aquí, en este límite, lo pueden ver acá con esta. Y entonces, el punto A va aquí, ¿sí? El inciso A. Y por lo tanto, el uno arábigo, ¿dónde debería ir? Ahí, ¿sí? Entonces, hay que recorrerla con el tabulador o con aquí. Tenemos que hacer así. Tenemos que recorrer este párrafo para acá. Punto 5 centímetros. ¿Están de acuerdo? Y si ese 1 tiene el inciso A, entonces van ahí. Entonces van otros. Aquí es otros punto 5 centímetros. Y es el inciso A. ¿Sí? ¿Sí? Y luego el inciso B. ¿Sí? Digo, si ustedes van a poner más cosas. Es un decir. Siempre se van recorriendo punto 5, punto 5, punto 5. ¿Vale? ¿Estamos? Ok, muy bien. No se abrumen, no se abrumen. Ahí está el modelo. Ahí está el modelo. Está sencillo. Ya me salió lo yucateco. Ya me salió. No se abrumen. Sí, ¿sí? Y no van a decir, es que no lo busqué. ¿Y por qué no tienes el autor? Es que no lo busqué, me dicen. ¿Y por qué no lo buscaste, ingrato? Pues si luego, vos búscalo. Es que sí lo busqué. ¿No lo buscaste o no lo buscaste? Sí lo busqué, pero no lo busqué. Es que en Maya, el vocablo para buscar es el mismo que para encontrar. Por eso dice, no lo busqué. Sí. No lo encontré. Pues no, ¿cuál no lo encontré? Pues búsquelo. ¿En todo el mundo? ¿En todo el mundo? ¿No lo encontraste en todo el mundo? Pues búsquelo bien. ¿Vale? Muy bien. Ok, ahí está. Entonces, ahí van viendo, ahí está el modelo, ya más o menos para que ustedes vayan poniendo en práctica el autor, la fecha, ahí está el método, propósito, bosquejo breve, preparación del texto, miren, ahí está el texto, Colosenses 2, Colosenses 4 del 2 al 6, ahí está, ¿sí? Aspectos contextuales, el contexto seccional, ¿sí? Ahí está. Y ahí está el bosquejo detallado. Sí, ahí está el bosquejo detallado. Luego, luego las otras cosas que ahí les voy pidiendo. Conclusión, ustedes pueden escribir una conclusión breve, ¿sí? Basada nada más en el análisis. Después, cuando vayan agregando más cosas, pueden agregar más a su conclusión o pueden modificarla de acuerdo a qué parte van. ¿Sale? ¿Ese documento es el que puso ahí? Es uno casi igual. Ajá, sí. Este es un ejemplo nomás así, modelo para enseñárselo, ¿sale? Ah, ok, ok. Ya. Ajá. Bueno. ¿Y la Entonces, biografía? bibliografía, también vayan poniendo bibliografía, por supuesto. Ahí vienen, ustedes tienen el método, cómo
cómo es más, ahí viene también cómo cómo ustedes deben de citar, por favor. Si ustedes ven varios autores, no, si van a ver autor, vean varios libros, escriban, y no es copy-paste. Ustedes lean lo que les dice y ustedes traduzcan en sus palabras. Ah, lo que dice, es interesante lo que dice MacArthur por esto, porque Pancho y Juancho y todo esto, ¿sí? Y luego ponen la cita, dan referencia, ¿sí? En referencias y ponen al pie de página. Y luego punto y seguido. Sin embargo, vale la pena considerar lo que dice Hendrickson, que tiene mayor fuerza por esto y por esto, y podemos inclinarnos a esto, ¿sí? Y ahí está, ustedes van pongan diferentes, no van a ponerse a buscar en la Biblia de estudio, donde dice, autor, Santiago. Ah, pues qué suave. ¿Ya? Alguna, sean más exhaustivos, investiguen bien, ¿sale? Métanse, ¿cuál Santiago? Había como 5 Santiagos o 6, no me acuerdo cuál de ellos escribió Santiago. ¿Por qué se llama Santiago? Léanlo, busquen, ¿sale? Vamos a tener que hacer una reflexión muy exhaustiva de todo, entonces. Sí, sean un poquito más, no lo hagan nomás por cumplir, ¿sí? Adquieran conocimiento porque ese conocimiento les va a ser útil más adelante. Aunque tal vez ustedes no lo digan en una predicación. Y es que había 5 tipos de Santiago. No, no lo van a decir en la predicación. 5 Jacobos ahí que pues sí, decir, no lo van a decir, ¿sale? Entonces, Okay. eso es para ustedes. Esa es la parte de abajo del iceberg, ¿sí? Y ese conocimiento se va quedando, se va guardando. Y vean, ya, por ejemplo, Víctor, hace ya algunos años fui su maestro en el 2000, si mal no recuerdo, desde el 2014, hace 6 años. Y desde ese tiempo él empezó a estudiar y ha seguido desde entonces estudiando. Y entonces ha crecido un chorro. Y ahorita no le puedo contar nada a este chavo, ¿sí? Ya si le digo una mentira, ya no me la cree. No, es que es bueno eso, ¿sí? Para que no me cuenten, para que no me cuenten. Claro, hay que tratar de ser precisos. Ahorita yo no me acuerdo de muchos detalles, ¿sí? Y sobre todo cuando estás en el seminario, lo acabas de ver, lo acabas de leer, lo acabas de investigar, lo traes todo fresco, es padrísimo. Es padrísimo. Pero ya luego cuando sales, yo salí bien achototota, bien hacha, es decir, bien listo, bien abusado del seminario también, ¿sí? Pero ya después de tanto ya se me olvidaron muchas cosas. Pues, claro que ahora sé otras y voy creciendo en otras, pero sí, muchos detalles de ese tipo ya precisos ya no me acuerdo. Luego aquí cuando vienen los pastores, dan una conferencia a algunos pastores, yo estoy escuchando y no, eso no está muy exacto. No, esto no, pues es que claro, pues es que está en chino ser exactos, porque esos detalles, pero debemos de cuidarlos, sí debemos de cuidarlos. Y me encanta a mí que me corrijan. Si ustedes van aprendiendo algo, ¿sí? Ustedes no se traguen todo lo que les dicen. Ustedes analicen lo que les dicen y vayan viéndolo, vayan aplicándolo. ¿Sí? Tenemos que ser estudiantes críticos, no criticones, críticos. ¿Vale? Ok. Bueno, vamos a terminar ya, porque Jenny se va a comer un ceviche de pescado bien sabroso. Y Jenny, te tengo que ir a visitar con mi familia. Tengo que ir a visitar, pero me vas a invitar a comer ahí, no sé, una mantarraya. No sé cómo. Sí, también a ti, Paul, también a ti. Ya verás, ya pronto voy a ir a Chetumal. Pero lléveles montados de la junta, hermano. ¿Mande? Lléveles montados de la junta. Ah, luego aquí están, como a 2 Sí, cuadras. lléveles unos 4 a cada quien. Cuando vengan aquí a Chihuahua, yo los llevo a los montados de la junta. Cuando vengan, no se los va a llevar, tienen que venir. Y aquí tienen su casa. Sí, tienen que venir a probarlos. Sí. Y pues no se diga ya Casas Grandes, ¿sí? Berenice. Sí, vengan para que prueben el queso menonita. Sí, esta ya vive
rayando Estados Unidos, Berenice, ¿verdad? Ahí bien cerquita. Sí, Sí. vive en Kansas Grandes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieren agregar? No, la verdad ya me quedó muchísimo más claro todo, la verdad, sí, ya Qué bueno, está. para Sí eso es tenía esta así como clase. muchas telarañas. Sí, Sí. para eso es esta clase, por eso es importante esto. Pero sí también es importante ir leyendo, ir por aquí, por allá, trabajando, y eso nos va aclarando. También estoy a sus órdenes. No, pues, Para dudas, muchas gracias por la paciencia, hermano. no, con mucho gusto, para eso estamos, para eso estamos. Y me da mucha alegría contar con ustedes como alumnos, son unos alumnos que cualquier maestro quisiera tener. Me encantan ustedes como estudiantes, ¿eh? Échenle ganas y yo sé que esto que estamos aprendiendo va a ser bien útil para su ministerio. ¿Eh? Que el Señor me les Primero bendiga. Dios. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración? ¿Les parece? Oremos. Padre, gracias, Señor, por la alegría que nos das de estar en esta clase, Señor. Hay mucho que tenemos todos que aprender. Mucho. Pero tú, Señor, con tu gracia, con tu misericordia que has tenido para con nosotros, nos permite, Señor, ir tomando este aprendizaje, porque has tenido a bien usarnos a nosotros en el ministerio. Diferentes ministerios cada uno, Señor, que tú tienes en mente. Gracias, Señor. Y si aún alguno de mis hermanos no tiene un ministerio todavía, Señor, pues tú prepáralos para ese ministerio que ya está en tu mente y en tu corazón para que ellos desarrollen, Padre. Bendice a mis hermanos. Gracias por sus vidas. Úsalos. Ayúdalos a seguir siendo obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que usan, que analizan bien la palabra de verdad. Los bendigo yo en el nombre de Cristo Jesús, con una bendición espiritual que viene de ti, Señor. La gloria sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, mis Amén. hijos. Dios me les bendiga. Amén. Estamos en contacto. Bye. Gracias, Dios les bendiga.